Henry, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días a todo el equipo. ¿Cómo están ustedes? Saludos, camarada. Bien. Henry, una pregunta en la... Disculpa, ¿tú sabías que Henry llegó aquí como un economista conservador? Y se ha vuelto más radical que un economista más hacia el progresismo, dice él con frecuencia. Una pregunta, ayer las autoridades monetarias anunciaron un aumento antes de ayer. De 100 puntos. De 100 puntos básicos en la tasa de intereses activa y pasiva. ¿Qué significa esto para el que tiene un dinero y quiere ahorrarlo o para el que tiene el interés de tomar un préstamo para impulsar un negocio o financiar la educación de sus hijos? Y para los que tienen préstamo también. O para financiar un fin de semana en un resort para pagarlo en el 2023. Sí, ¿cómo eso nos está afectando? Perfecto. Sí, vamos a ver. Primero, entender de qué se trata. Cuando se dice que se sube la tasa de política monetaria, es una señal del Banco Central, a través de la Junta Monetaria, a todo el sistema de que todas las tasas de interés tienen que subir. La tasa de interés es como el precio del dinero, es lo que corresponde al precio del dinero. Al subir la tasa de interés, de un lado, todos los que tienen préstamos vigentes, que no están negociados a tasa fija, que ojo, hay contratos en los cuales usted tienen tasa fija. Si tienen tasa fija, no tienen por qué subirle la tasa. Ahora, si usted no tiene tasa fija en la compra de su vehículo, un carro, un motor, o en la compra de una casa, de un apartamento, entonces la cuota mensual automáticamente va a subir porque va a subir la tasa de interés que le cobra el banco o la financiera, la que llamamos la tasa activa. Entonces, eso quiere decir que si ustedes están ahora en la búsqueda de un financiamiento nuevo, usted tiene que ver en qué medida pudiera conseguir una tasa quizás fija todavía, porque es posible que el alza de la tasa de interés siga en el segundo semestre. Pero claramente lo que están buscando las autoridades monetarias es desincentivar de cierto modo que la gente busque nuevos préstamos, que las empresas busquen nuevas inversiones para frenar la economía. Ahora, del otro lado, al revés, para quien tiene dinero disponible para hacer inversión, ahí yo creo que hay un doble mensaje por parte del Banco Central. Uno es que efectivamente las tasas de interés en pesos van a ser más atractivas, van a empezar a subir. Ahora, para que suba en su certificado actual, no esperen una llamada del banco, porque esta llamada nunca va a llegar. Usted tiene que hacer el esfuerzo de hablar con su banco para reclamar que le suba la tasa de interés y traten, en caso de meterse en un nuevo certificado, de ponerlo a corto plazo, porque igual podemos asumir que la tasa de interés va a subir. Ahora, al mismo tiempo, y eso es el incentivo por parte de las autoridades, es que esto va a hacer que el peso dominicano no sufra en las próximas semanas una fuerte devaluación. O sea que al subir la tasa de interés hace más atractivo colocar en peso dominicano que colocar en dólares. Entonces, yo creo que ahí entonces los tres mensajes es: uno, tiene que bajar la inflación, es el mensaje del Banco Central; dos, va a bajar el ritmo de crecimiento de la economía; y tres, yo creo que vamos a tener mayor estabilidad del peso, lo cual pudiese ayudar a frenar el tema de la inflación. Doña Consuelo. Gracias, buenos días, Henry. Hacía días que no hablaba con usted, un placer. Henry, el Banco Mundial, hasta Davos, la reunión de Davos, que se realizó hace unos cuantos días atrás, el Foro Económico Mundial, Banco Mundial, etcétera, están planteando la inflación, están planteando desaceleración, están planteando una situación
del suministro de los alimentos, todo esto que está vinculado con lo de la crisis Ucrania-Rusia, indudablemente, pero ya le dijeron, ya le están diciendo los periódicos norteamericanos al mismo Biden, no siga culpando a Putin, porque él hicieron un comunicado, la inflación, Biden, el gobierno norteamericano, la inflación de Putin, y ya le están diciendo, y ahí están los artículos, no, la inflación suya, señor Biden, que ustedes no la previeron. Y la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo en esta semana, ay, sí, yo me equivoqué, yo no me di cuenta que la inflación no era solamente algo pasajero, sino que iba a tener la repercusión que está teniendo. ¿Qué pasó ahí, Henry? Mira, que muy buena acotación, Consuelo, y dar esta referencia, ¿no?, de esta discusión en Estados Unidos, porque efectivamente el tema de la inflación existía antes del conflicto, antes de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Por supuesto, esta invasión incrementó más, agravó la situación, porque a suspenderse el tema del trigo, Sí. del aceite de ajonjolí, de girasol, el tema del petróleo subió más, entonces efectivamente se agravó. Pero efectivamente, antes del conflicto ya había un problema serio de inflación, y de manera general, no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa, y quizás de cierto modo también aquí en la República Dominicana, se quería pensar que eso era temporal, y yo recuerdo haber puesto en un artículo que yo estaba de acuerdo, eso es temporal, porque el temporal está delante de nosotros. Y efectivamente, lo que tenemos ahora es una tormenta tremenda, donde es posible que efectivamente, en el caso de Estados Unidos, todas esas papeletas que se imprimieron, que no es más que, como acostumbrábamos llamar eso aquí, dinero inorgánico, todo este inorgánico que sirvió obviamente para salvar la economía en el momento del COVID y después del COVID para acompañar la recuperación, ha sido el combustible principal de la inflación que había antes de la guerra. Entonces, para este tipo de inflación, efectivamente, el mejor remedio, para no decir el único remedio, es subir la tasa de interés al mismo tiempo de sacar el dinero del sistema, cosa que en Estados Unidos han empezado a hacer de manera muy tardía. Prácticamente es el último país en hacer eso, y falta a Europa, que como Europa está más sujeto a la crisis y le tiene mucho miedo a la recesión, ha entendido que podía esperar un poquito para subir las tasas, pero eso va a ser también inevitable allá. En Latinoamérica, y eso incluye a la República Dominicana, se empezó desde el año pasado a retirar dinero, bajar el circulante, subir la tasa de interés, que eso empezó en noviembre, diciembre en República Dominicana, y todos los países de la región ha hecho lo mismo, lo cual te dice que efectivamente, además de este componente claramente importado, que todos los precios de las materias primas, el precio del transporte, han hecho subir mucho las cosas, también había un componente de que todas esas facilidades que se dio en el momento del COVID, pues tenía un costo colateral, que fue ese tema de la inflación, y este tema de la inflación nos va a acompañar durante mucho tiempo todavía. Henry, hay una gran preocupación tanto del país como de los organismos internacionales, que es la inflación. ¿Tú piensas que estas medidas de corte monetario que está tomando el Banco Central serán lo efectivas que se esperan, o habrá situaciones más complicadas con esta sequedad, o sea, todo este dinero que se está sacando de la economía? Mira, hay dos parámetros que tomar en cuenta. Esas medidas siempre son efectivas y siempre han sido efectivas en la República Dominicana para responder a situaciones que vienen del lado monetario. O sea, cuando hay demasiado dinero en la calle y que quizás la economía está creciendo demasiado rápido. Y claramente los mensajes del Banco Central te dicen que lo que se está buscando es frenar el crecimiento, y de cierto modo, las primeras subidas de tasa de interés que se empezó a hacer antes de finalizar el año pasado, están empezando
a mostrar su resultado, porque usted ve que el crecimiento que se dio a conocer ayer del mes de abril ya está debajo del 5%. Y si está debajo del 5% es porque ya la tasa de interés que ha subido y la inflación, que significa que todos los precios son más caros, está empezando a frenar la demanda. Un muy buen ejemplo de eso es el sector construcción, que de acuerdo a la publicación de ayer, usted ve que en el mes de abril el sector de la construcción apenas creció un 0.9%, que prácticamente no creció. Y hasta el momento voy a haber sido uno de los motores principales con el sector turismo y zona franca de la recuperación económica. Entonces estamos viendo, y del otro lado, y eso sí me preocupa, quizás para mí, la noticia más sensible de la publicación del Banco Central del cuadro del crecimiento sectorial es el hecho de que la agropecuaria, que no estaba creciendo mucho, apenas creció 0.2%. Y esto es una señal que me preocupa. Peligroso. Yo creo que ahí es, mira, si hay un solo sector que quisiera mover creciendo fuertemente en los próximos meses, Henry, tiene que ser este. En ese orden, ¿cómo puede repercutir la caída en las exportaciones mineras, sobre todo de oro? Me sorprendió eso. A mí también. Bueno, ahí eso está muy claro. O sea, te afecta primero en lo que es la balanza de pago y la cifra de exportaciones, porque sencillamente al tener menos volumen de oro, que es una pena, porque en este momento los precios, aunque han bajado un poquito, están debajo de, había llegado a superar $2,000, pero está alrededor de 1.850, que es un precio muy bueno. Tener una baja de la producción son oportunidades perdidas en el momento cuando la necesitamos, y especialmente, mira, esto afecta más directamente al Estado en las recaudaciones. Porque, mire, vamos a estar claros, si este año se va a producir 600,000 onzas de oro en vez de 900,000, que era un nivel normal, 300,000 onzas menos por prácticamente $2,000 la onza, estamos hablando de $600 millones que no vamos a tener, que pudiéramos haber tenido de exportación. Y de este dinero, recordemos, porque el contrato no está tan malo como mucha gente lo quisiera decir, el gobierno dominicano, el Estado, o sea, nosotros, en fin de cuentas, nos quedamos con la mitad de este dinero adicional. O sea que la baja de producción significa una pérdida de oportunidad de recaudación para el Estado, alrededor de 250, 300 millones de dólares al año. ¿Y qué son eso? Es prácticamente lo que ha sido hasta el momento, por lo que va del año, el subsidio a los combustibles. Lo mismo que durante la crisis del COVID, esta producción tan buena de oro, por un precio tan bueno del oro, es lo que permitió costear las vacunas del COVID. Las vacunas fueron pagadas por el oro. Entonces, yo creo que ahí es importante que podamos rápidamente retomar esos niveles de producción y volver a poner el tema de la minería dentro de la discusión. Yo sé que lamentablemente por razones del pasado que pueden ser muy ciertas, ¿no? En una mochila muy pesada, entiendo la historia del sector minero, pero la minería ha avanzado. Yo creo que hay la posibilidad con las nuevas tecnologías y con los buenos socios que hoy en día tiene el país en este sector, de que la minería pueda financiar esas ayudas sociales que vamos a necesitar en los próximos años, porque de mantenerse precios altos, yo creo que efectivamente a veces los subsidios pueden ser necesarios, especialmente si permiten preservar lo que hoy en día es el principal activo de la sociedad dominicana y no lo podemos perder, que es la paz social. Jonathan, la paz social está amenazada por la inflación y necesitamos todos los dineros que podamos tener incentivando la producción nacional, incluyendo la producción tú de la minería. ¿Tú entiendes, Henry, que la paz social
puede estar amenazada por la inflación? Si no hay la posibilidad de seguir acompañando los sectores vulnerables con subsidios, será muy difícil. Ahorita no hay problema, pero Julio, la realidad es que hay un costo que es muy alto. Hay un costo muy alto. O sea, dedicarle 1.000 millones de pesos semanal solamente al subsidio a los combustibles es un sacrificio fiscal importante que yo no estoy seguro si habrá la posibilidad de mantenerlo exactamente así. Ahora, es una cosa hablar así y otra cosa ver en la realidad práctica que tú puedes hacer. Yo creo que no es lo mismo subsidiar el GLP, que nadie lo está discutiendo, y yo mucho menos. No es lo mismo subsidiar el gasoil, que lo necesitamos para la producción, especialmente en el campo. Un poco más discutible, y ahí me estoy disparando en el pie, porque me afectaría negativamente, pero yo lo puedo soportar, es el subsidio a la gasolina premium. Tener un subsidio hoy en día de 80 pesos a la gasolina premium y un subsidio 10 pesos al GLP puede poner en cuestión, mira, cómo redistribuir el subsidio. Señores, por lo que va del año, se tuvo que dedicar más de 17.000 millones de pesos al subsidio a los combustibles. Esto ya supera el presupuesto anual del Ministerio de Agricultura. En un momento cuando la agricultura necesita que le pongamos un mayor apoyo. Entonces, yo sé que hay muchas discusiones sobre eso. Es un tema que es muy delicado porque va mucho más allá de la parte económica. Sí. Es un tema social, un tema político. Jonathan. Henry Gebrar, economista. Henry, dos cosas. En la situación actual, con los niveles de crecimiento que está reportando el Banco Central en este momento, ¿cuál es la situación del empleo y dónde el país, según el comportamiento de los subsectores, tiene mayores posibilidades de seguir avanzando en la protección del empleo y la ampliación, que es muy necesario en momentos de crisis? Y segundo, Henry, en Ucrania y Rusia ya se ha pasado a una guerra directa con los commodities. Incluso hasta el Papa está interviniendo porque ahora hay una decisión política de guerra de trancar el flujo. ¿Qué debemos hacer nosotros para seguir protegiendo el consumo de los productos básicos? Porque parece que esto lo que se está haciendo es empeorando todos los días. Con el tema de la importación de granos, los fertilizantes y demás, porque casi todo está influido por esa esfera de Rusia y Ucrania y el Mar Negro. Jonathan, permítame contestar esta segunda parte primero, ¿no? Y yo creo que hay que hacer todo para incentivar la producción nacional, primero de alimentos frescos y dos, de alimentos transformados, entendiendo que efectivamente, aunque sea producción nacional, cerdo, pollo, huevos, depende de insumos importados cuyos costos han subido. Pero yo creo que hay que asegurarse, porque más allá del precio, lo que hay que asegurarse, Jonathan, es también la disponibilidad de producto. Lo que ha diferenciado la República Dominicana de todos los países de la región ha sido precisamente el hecho de contar con un sector agrícola que ha respondido bien y un sector agroindustrial que también ha respondido bien. Durante la crisis del COVID nunca faltó nada aquí en República Dominicana. Pero entonces esto... Pero perdón, Henry, perdón, pero la producción agrícola en el PBI ha ido decayendo año tras año, tras año, tras año. La cuestión agrícola del país. El sector industrial, gracias a Dios. No, mira, tiene razón, Consuelo. Y su participación en el PIB. Pero tiene razón, Consuelo. Yo creo que eso es... Mira, yo creo que esto es... Fíjate, la participación dentro del PIB ha ido cayendo y eso hay que recuperarlo. Yo creo que en una redefinición que quizás esta nueva crisis nos permite, porque nos va a obligar a revisitar ciertas cosas y a reponer, mira, hay que poner la iglesia en el centro del pueblo. Y esta iglesia es la producción. Y primero, la producción, la bendición que tenemos, que aquí prácticamente puede crecer de todo y principalmente, mira, lo que tenemos que comer. Entonces, yo creo que eso debe ser una prioridad absolutamente nacional
yo he visto con mucho interés el lanzamiento el martes de este plan de innovación en la República Dominicana, y yo voy a hablar con Bartolomeo, que haya hecho un gran trabajo. La verdad que yo saludo el esfuerzo que ha hecho este grupo de profesionales. Tenemos que poner mucha innovación en el campo, y eso no es tan difícil. Muy bien, muy bien, No es tan difícil, y eso permitiría entonces asegurar producción barata, alimentos para todo el mundo y también alimentos para los turistas. Porque mire, porque los turistas vinieron a República Dominicana y no a Cuba, porque aquí le damos de comer a los turistas. Aquí los hemos cuidado, se los hemos protegido por el COVID, y mire, tenemos cifras récord, y qué bien que tenemos eso. Entonces, lo segundo, Jonathan, yo creo que ahí es importante ver la realidad de las cifras. Si bien todos tenemos que aplaudir el hecho de que al finalizar el año pasado, a nivel de empleos formales, sí habíamos recuperado la cantidad de empleos formales que se había perdido durante el COVID, probablemente con 5 o 6 meses de anticipación. Esto también quiere decir que todos los demás que entraron al mercado del trabajo no pudieron entrar en el mercado formal. De hecho, los mismos datos de la encuesta de fuerza de trabajo del Banco Central, o sea, no son datos míos, son datos del Banco Central. A mí me gusta trabajar con la data oficial. Nos muestran lo siguiente, y mira, yo lo tengo aquí al lado, que entre 2020 y 2021, el mercado laboral total creció en 267.478 empleos. O sea, que prácticamente habíamos recuperado los 300.000 que se habían perdido en el sector laboral total. Ahora bien, ¿dónde y cómo se generaron esos empleos? Pues tenemos que el sector público aportó 20.563, o sea, vamos a decir 1 de cada 10, y el resto entonces el sector privado, qué bien, 246.915. Lamentablemente, cuando vemos cómo se aportó en el sector privado, de esos 246.000, solamente 33.863 fue en el sector privado formal. En otras palabras, de cada 8 empleos que hemos creado entre 2020 y 2021, uno solo, escuchan bien, uno solo fue aportado por el sector privado formal. Esto es el enorme reto que nos queda ahí como sociedad y como economía, porque no podemos volver a repetir lo que estaba pasando antes. Crecimiento alto que no le llegaba a la gente, con un empleo más bien informal que formal. Hay muchas cosas que revisar, y creo que esta situación de crisis nos obliga, ¿verdad?, a revisar esto, y la mejor manera de formalizar la economía, que ahí vienen iniciativas. No vamos a quemar ahí el asunto a un amigo senador, yo no quiero decir más, pero vienen iniciativas en ese sentido. Lo otro es apoyar la producción nacional. Hay que apoyar la producción nacional, hay que apoyar la producción nacional, hay que apoyar la producción nacional. De acuerdo, Henry. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Henry Obrar. Muchas gracias. Muy bien, Henry. Muy bien, Muchas muy gracias, bien. Henry.